Los militares de Colombia tienen ahora como su comandante supremo a Gustavo Petro, un político de izquierda y exguerrillero que hace unas décadas fue su enemigo en armas, y que llega con la idea de hacer un cambio de raíz en las fuerzas militares que contribuya a llevar a Colombia a la llamada paz total. Pero las tensiones de toda la vida entre Petro y los militares, sumadas a un cambio de modelo en la forma como él quiere que operen y a la falta de claridad para comunicar su propuesta, hacen que el camino por ahora pinte espinoso. Gustavo Petro necesita cultivar buenas relaciones con los militares para evitar que se le rebelen y desestabilicen su gobierno y para sacar adelante las reformas a las fuerzas militares y a la política de paz. Pero tenerlos en el llavero no es tan fácil para un político que, como típico militante de izquierda, toda la vida los ha criticado. Petro los culpa de haberlo torturado cuando alguna vez lo capturaron como guerrillero. En su famoso debate sobre la parapolítica, cuando ya era congresista, denunció alianzas entre la fuerza pública y los paramilitares y años después respaldó los señalamientos contra el ejército por falsos positivos. En la reciente campaña aseguró que había generales en la nómina del Clan del Golfo, un episodio que generó la furia del entonces comandante del ejército, Eduardo Zapateiro. Consciente de la resistencia que generaba, Petro intentó acercarse a los militares. En campaña publicó una carta prometiendo una política de respeto por las fuerzas militares y mostró como un avance el respaldo que recibió de Veteranos por Colombia, una asociación que reúne a militares retirados y que ha sido cercana a la izquierda. Pero Rodolfo Hernández se quedó con el apoyo del grueso de la reserva. Más de 50 asociaciones de veteranos le cantaron su respaldo, incluida la más conocida y mediática, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE. Las movidas de esas organizaciones son una muestra de cómo piensa la dirigencia militar, así que Petro ganó la presidencia sin una evidencia clara de que se había ganado su confianza. Y en una movida muy arriesgada, pero que mostró que sus intenciones de reforma van en serio, Petro nombró como ministro de Defensa a Iván Velásquez, un abogado sin relación previa con los militares, con trayectoria anticorrupción y de defensa de derechos humanos, y recordado porque como magistrado auxiliar de la Corte Suprema dirigió las investigaciones de la parapolítica. Velásquez además es un archienemigo del uribismo, un sector político que siempre ha mantenido muy buenas relaciones y ha defendido al ejército en todos los escándalos. Petro y Velásquez entonces comenzaron a mover el tablero y de entrada nombraron una nueva cúpula en la que son claves dos generales: Elder Giraldo, nuevo comandante de las fuerzas militares, y Luis Mauricio Ospina, nuevo comandante del ejército, el reemplazo de Zapateiro. A los dos los une que respaldaron el proceso de paz, algo básico para Petro y que marca un cambio frente a Iván Duque y el uribismo. Pero al tiempo su llegada implicó la salida de otros 30 generales, 30 de los oficiales más experimentados del país, un remesón nunca antes visto que generó alertas en expertos, en el uribismo y en las mismas tropas. El caso es que ya con ese equipo Petro tiene la base para arrancar sus reformas, y la principal es la que el gobierno ha llamado seguridad humana. Ese concepto, aunque aún no lo ha explicado de manera oficial ni desarrollado en documentos, es tomado de Naciones Unidas y consiste en anteponer la seguridad de la ciudadanía y sus derechos humanos a la defensa del Estado y de la lucha contra organizaciones armadas. Por los anuncios, lo que salió del empalme con Duque y lo que ha podido conocer la silla vacía, Petro va en esa dirección, con la idea de cambiar el modelo con el que tradicionalmente el Estado ha luchado contra los grupos armados y en busca de la ya famosa paz total. El nuevo gobierno parte de que la prioridad hasta ahora ha sido perseguir a esas organizaciones armadas que amenazan la seguridad y proteger los bienes públicos como antenas o instalaciones petroleras y también los bienes privados como fincas, pero que el foco no ha estado en proteger específicamente la vida de la gente que vive en las poblaciones más vulnerables. La idea es invertir esas prioridades después de que Iván Duque concentró sus esfuerzos en capturar y dar de baja a los cabecillas de grupos armados, una estrategia fallida porque al caer uno llegaba a otro y las organizaciones mantenían su poder. Esa fue una política de seguridad que fracasó al dejar indicadores en rojo como el homicidio y las masacres. El nuevo gobierno pretende medir a los soldados de otra forma. Ya no les darán medallas de honores por el número de cabecillas que den de baja o capturen, ni por las hectáreas de coca erradicadas o la cocaína incautada, sino por proteger poblaciones o líderes amenazados. El propio Petro ya anunció que si en una zona se comete una masacre, eso afectará la hoja de vida de los mandos que operen en esa zona como una forma de castigar su incapacidad para evitar un crimen de ese tipo. Para sacar adelante esa labor preventiva, pondrá a trabajar a la fuerza pública mucho más de la mano con las comunidades y para eso ya tomó la primera decisión: instalar puestos de mando unificados, conocidos
como PMU en los 65 municipios donde, según la ONU, hay emergencia por la inseguridad para los líderes sociales. Un PMU es una unidad de trabajo conformada por miembros de la fuerza pública, de juntas de acción comunal, de organizaciones internacionales y de los entes de control. La idea en este caso es que, por ejemplo, alerten y comiencen a tomar acciones ante amenazas como la posible llegada de grupos armados a la zona. La presencia civil, además, permite hacerle veeduría a lo que hagan los uniformados para evitar o denunciar excesos. Pero toda esa nueva apuesta también tiene una mirada crítica, y es que así como ocurrió en México con la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador, las organizaciones criminales se terminen fortaleciendo y eso no solo empeore la inseguridad, sino que desmoralice a las tropas. Y a esa prevención se suma una avalancha de anuncios de Petro y su equipo alrededor de la paz total que ya muestran que hay buenas intenciones que comienzan a avanzar sin mayor estrategia, que se acaban los bombardeos para que no mueran más niños, que se acaba la erradicación forzada de coca, luego que no, que ahora la inteligencia no se enfocará en amenazas a la seguridad, sino también a combatir la corrupción. Ante las críticas, el ministro de Defensa ha sido claro. Todo esto de la paz no significa debilidad. La paz no es una rendición del gobierno. No es una rendición de las fuerzas militares. Por eso, el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, les envió a sus hombres un documento que conoció la silla vacía, en el que aclara cómo comenzará a aterrizar la seguridad humana de Petro con la idea de que tengan un panorama más claro. Y hay 3 puntos claves. Los bombardeos se mantienen, pero aplicarán protocolos más estrictos. Seguirán las operaciones contra grupos armados. Ahí entran el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, aunque aclaró que sobre esa guerrilla esperan instrucciones más precisas, teniendo en cuenta que se pretenden reanudar los diálogos. Por último, advierte que están a la espera de que Petro desarrolle mejor su concepto de seguridad humana para evitar confusiones dentro de las fuerzas. Y eso es clave para que sepan finalmente con el qué terreno están pisando. Hasta ahora, el contentillo que el presidente ha puesto sobre la mesa es una reforma interna que cambie el sistema de ascensos con la idea de que los soldados rasos, independientemente de su plata y de sus conexiones, tengan chance de convertirse en oficiales, algo que hoy es muy difícil. Pero eso puede contentar sobre todo a los rasos, mientras en la cúpula esperan claridades.